Han venido así con el pie colgando, con la mano colgada, ¿ya? Pendiendo de un tendón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por arrancamiento, es una amputación traumática. Le ha pasado el carro, ¿ya? Y lo ha arrastrado, ¿ok? Es una herida. Otras heridas sucias, ¿ok? Obviamente, la última clasificación como herida sucia es la que más infecta. Por ende, pues, ¿no es cierto? Por lógica. Ahí tienen la estadística. 40% de las heridas sucias se infectan. La otra clasificación que hay que tener presente es la presencia de pérdida o no de sustancia. Ahí tienen una cara. Miren, no hay piel. En toda la región temporal y geniana, en la región geniana, no hay piel. Entonces el manejo terapéutico es diferente. Acá hay que poner un colgajo, pues. ¿Cierto? No vamos a poner puntos, ¿no? Obvio. Entonces, ahora misceláneas, hay otro grupo importante. ¿Dónde están mis? Las heridas escoriativas, que son generalmente heridas superficiales con compromiso de epidermis, ¿no? Los arañones de gato, por ejemplo, o arañones de ser humano también podría ser, ¿ya? Estas heridas ya las hemos mencionado, todas las contusas, las heridas por proyectil también, y heridas poco se ven, pero por mordedura, de ofidios, la mordedura de víboras, ¿okay? O de animales ponzoñosos, por ejemplo, arañas, ¿cierto? Ahí tienen. Esta herida es importante recordar, la herida avulsiva. ¿Por qué se llama avulsiva? Porque tiene pérdida de sustancia, ¿ya? Es una herida con pérdida de sustancia y compromiso de plano superficial. Esa es la escoriativa. Escoriaciones, estas son las incisas que ya hemos mencionado, las contusas, cortantes. Estas son las de proyectil, ahí vemos. Orificio de entrada, ahí está. Generalmente bordes limpios, redondeados u ovalados. Y hay algo que diferencia de la herida por salida, o sea, del orificio de salida. ¿Cuál? Algo que ven ustedes alrededor, tatuaje. Ustedes ven tatuaje, ese es orificio de entrada. En cambio, la herida del orificio de salida es una herida de borde anfractuoso, irregular, sin tatuaje, no hay tatuaje, totalmente irregular, ¿ok? Otras heridas, las mordeduras que ya le hemos mencionado, caninas sobre todo, que vemos bastante en el hospital, ¿no? Esto ya poco se ve, ¿ya? Por hasta de toro, empalamiento, antiguamente en la época de Drácula veíamos esto. Acá están las heridas avulsivas, que ya les he mencionado. Estas heridas, scalp, también se ve. ¿Cuándo se llama scalp? Cuando compromete todos los planos del cuero cabelludo y se ve el hueso, se ven los frontales, los parietales. Ese es un scalp. Ahí hay que hacer la sutura en dos planos. Compuesta, cuando hay solución de continuidad con pérdida de sustancia y con compromiso de tendón, músculos, nervios y vasos. Pero hay una herida más, que es la herida complicada. Esta herida, aparte de tener todo lo que ustedes han visto, también tiene compromiso de cavidad. Es el caso del señor que tenía un estilete clavado en la cavidad ocular. Con compromiso puede ser de laringe también. Hay una herida constante acá en el cuello que lo ha querido degollar y le ha comprometido la laringe. Esa es una herida complicada. ¿Ok? Bueno, estas son las avulsivas, etc. Cicatrización. Apenas se produce una herida, inmediatamente el organismo comienza su proceso de cicatrización, ¿ya? Y la cicatrización es la producción de un tejido que va a complementar, digamos, a reponerse en la zona de la herida, pero sin la función inicial, lo cual diferencia a la cicatrización de la regeneración.
Es diferente cicatrizar que regenerar. Hay heridas que son regenerativas, sí. Por ejemplo, las heridas producidas en el tejido sanguíneo. Cuando falta el tejido sanguíneo, ¿con qué se repone? Con sangre, ¿no es cierto? No va a ser con otro tipo de tejido, obviamente. ¿Ya? Entonces, es importante diferenciar la regeneración de la cicatrización. En cambio, la cicatrización se reemplaza el tejido perdido con un tejido fibroso, conectivo. ¿Ok? Regeneración y cicatrización. Fases de la cicatrización. Son tres básicamente. La hemostasia, fase de la hemostasia, inflamación, la fase proliferativa y la fase de maduración y remodelación. Fíjense que ni bien se produce la herida, en el punto cero comienza ya la fase inflamatoria. 24 horas después comienza la fase proliferativa. 48 horas después comienza la fase de remodelación. ¿Ok? Ahí tienen las tres. ¿Por qué se caracteriza la primera? Ni bien se produce la herida, ¿quién migra? Primero a la herida, a la zona de la herida, las plaquetas. Las plaquetas, miren. Entonces, ¿para qué? Para tratar de cohibir el sangrado, para hacer lo que se llama el coágulo, ¿okay? De fibrina. Entonces, la migración de plaquetas es la primera migración celular a nivel de una herida. ¿Y después qué viene? Después vienen los leucocitos. ¿Qué tipo de leucocitos? Los macrófagos. ¿Ya? Después de los macrófagos, que están acá, vienen ya los neutrófilos, los linfocitos, etc. ¿Y qué hacen estos leucocitos? Limpian la herida, son los basureros de la herida. Hay tejido que no sirve, ya lo deglute, lo digiere y punto, y lo limpia. Limpia la herida. Entonces acá tienen, miren, lo primero que migra es la plaqueta para hacer la hemostasia, para formar el coágulo de fibrina, y después ya vienen los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos. ¿Ok? Que limpian la herida. Paralelamente a la migración celular se va produciendo la angiogénesis, o sea, la formación de neovasos en el tejido herido, en el tejido lesionado. Entonces esa es la fase inflamatoria inicial que ya hemos mencionado, y la migración celular. ¿Y por qué se produce migración celular? ¿Cuál es la razón de la migración celular? La razón de la migración celular es esta célula que ustedes ven acá, que es el mastocito. El mastocito llama, es como un timbre de emergencia, de alarma. ¿Han ido a Casimiro? ¿Ven cuando entra un paciente en trauma shock? ¿Qué pasa? Hay un timbre en todo el hospital de emergencia. Entonces sabemos todos los médicos que hay que ir ahí al trauma shock, porque hay un paciente grave, con pérdidas probablemente de su vida, ¿no? Por peligro. Entonces igual, el mastocito es el timbre que produce ¿qué? Produce catecolaminas, produce histamina, produce serotonina, ¿no? Que hace posible la migración celular. ¿Ok? Entonces ahí están migrando todas las células hacia la zona. Y paralelamente se produce la angiogénesis. En la fase proliferativa, que dura hasta 2 semanas, 14 días, ya se produce, aparte de la migración, la angiogénesis, los fibroblastos, proliferación de fibroblastos. Son las células que llegan al final. Y estas células producen el llamado colágeno. ¿Y qué dice el colágeno? Es el cemento que pega a las losetas, o sea, las células. ¿Ok? Es el pegamento, en otras palabras. Entonces produce gran cantidad de colágeno para mantener una matriz de tejido que reemplace al tejido perdido en la herida. Entonces, esa matriz está producida precisamente por la gran migración celular, los neovasos, los fibroblastos y el colágeno. Ahí tienen la matriz. Esa es la matriz. ¿Okay? Muchas veces el fibroblasto produce demasiado colágeno. Mucho. Demasiado colágeno. Es como si un albañil les dijera: necesito 100 bolsas de cemento para poder pegar toda esta obra de ladrillos. Pero usa 50 nomás, y sin embargo las 50 bolsas restantes igual le ha metido total en el techo también. Entonces, ¿qué pasa? Hay gran cantidad de colágeno. Entonces, para eso viene la siguiente fase, la fase de maduración y remodelación. ¿En qué consiste esta fase?
que puede durar hasta 3 años, ¿no? En debridar la herida, o sea, limpiarla de colágeno excedido. ¿Okay? O sea, ese cemento que estaba de más ahí, hay que sacarlo. ¿Okay? Se reabsorbe. Reabsorber el tejido fibroso. Esa es la fase de remodelación. Y con esta fase de remodelación, ¿qué pasa? La cicatriz se retrae, se acorta. Es por eso que cuando ustedes ven una herida que se hace, es un tremendo chuzazo que se hace, ¿no? Pero después de años, ven que esa herida ya se acortó, pequeñita, chiquita. Era grande, pero ahora, ¿gracias a qué? Gracias a la fase de remodelación y la contracción final. ¿Okay? Muy bien, entonces esas son las fases. Ese cuadro delimita las fases de la cicatrización. Hay factores que alteran la cicatrización, indudablemente. La edad del paciente, no es lo mismo una cicatrización de un niño que de un anciano, ¿no? El estado nutricional, alteraciones hematológicas, ¿no? Alteraciones hemorrágicas, trastorno metabólico, la diabetes, acá es importante considerar la diabetes, y otros trastornos menos frecuentes. Nunca hay que esperar una buena cicatrización cuando hay cuerpo extraño. Generalmente eso vemos en el Casimiro. ¿Por qué? Porque los borrachos que vienen los sábados en la noche se agarran a botellazos, ¿no es cierto? Y entonces el vidrio se queda dentro de la herida. Y si uno no explora bien la herida, no busca, se queda el vidrio adentro. Y esa herida no cicatriza nunca. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que explorar bien la herida. Cuando hay hematoma, no se ha hecho una buena hemostasia, entonces tampoco cicatriza bien la herida. O cuando se han puesto los puntos a tensión, ¿no? Con toda la fuerza, entonces tampoco cicatriza bien. Para que vean ustedes factores que implican una mala cicatrización. Y factores genéricos, ¿no? La diabetes que ya he mencionado, infecciones, etc. Acá es importante considerar a la diabetes. La diabetes es una enfermedad sistémica que produce alteración a nivel sanguíneo, lo que llamamos la macroangiopatía y la microangiopatía diabética. Es importante recordar que la microangiopatía diabética es una complicación importante. ¿Por qué? Porque hay una alteración a nivel capilar, arteriolar y de las venas también. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay una alteración? Porque en la membrana capilar se deposita gran cantidad de sustancia hialina. Eso tienen los diabéticos. Y eso evita la cicatrización. La sustancia hialina que tenemos en esos vasos. ¿Okay? Entonces eso se llama microangiopatía diabética. Es por eso que hay pie diabético. Se necrosa el pie, hay que amputar. Entonces ahí hay que hacer una evaluación de las arterias de todos los pacientes diabéticos. Para esto sirve mucho el angiotem o el ecodoppler, que también lo tenemos, y evitar que el pie llegue a estos estados, ¿no? El pie diabético, con heridas que nunca van a cicatrizar por lo que hemos mencionado. ¿Hay complicaciones en la cicatrización? Sí, la granulación exuberante, la cicatrización queloide, que también vemos con frecuencia, y esto, que también lo vemos, las siniquias. Las siniquias, sobre todo en zonas muy funcionales, por ejemplo mano. Si ustedes tienen una herida en mano y la cierran así verticalmente, la cicatrización va a ser esto, mano en garra, y ya no es funcional. ¿Se dan cuenta? Igual en la cara, igualito. Van a ver ahora imágenes, si tienen heridas en el labio superior y la cierran verticalmente, el labio se va para arriba, leporino. Entonces ahora van a ver, miren, esta es la granulación exuberante, este es el queloide, los queloides, esta es la cicatrización hipertrófica. También puede haber malignización de las heridas, el melanoma está cerca, y este es las anquilosis. Miren cómo en mano puede producir una retracción del dedo de tal manera que no es funcional esa mano, no le ayuda a escribir, no le ayuda a hacer. No es funcional, en otras palabras. Son cicatrizaciones patológicas, también se ven cuando hay una dificultad en el riego sanguíneo venoso, una insuficiencia venosa periférica, los pacientes con varices, por ejemplo, úlcera varicosa.
Ahí tienen úlceras varicosas. O también los pacientes con escaras, pues, ¿no? Úlcera por presión, que ya hemos mencionado. Todas las escaras tienen una clasificación. Miren acá, el estadio 1, 2, 3, 4. Entre el estadio 3 y el estadio 4 podemos observar compromiso prácticamente de los planos más profundos. Plano muscular, plano óseo, plano aponeurótico. De tal manera que estas escaras ameritan ya un tratamiento integral con otra especialidad que se llama cirugía plástica. Entonces los plásticos vienen para, cuando la herida está limpia, por supuesto, para poderle hacer un colgajo o un injerto para cubrir esas zonas. Pero ¿cómo limpiamos la herida? Es importante, porque muchas veces estas heridas tienen secreciones purulentas, tejido necrótico, etc. Entonces ahora vamos a ver. Las heridas en general cierran de tres maneras. El cierre primario, que es lo que todos vemos en el tópico, le ponemos los puntos y cicatriza normalmente. Ese es el cierre primario. Luego el cierre secundario por segunda intención, también llamado así, que granula. Lo dejamos granular la herida solita, demora pero cierra. Y el cierre diferido, este es el cierre secundario, miren, se deja abierta la herida porque no se puede afrontar, están los bordes muy separados y se rellena de tejido de granulación, tejido fibroblástico. Ahí termina cerrando la herida. ¿Ven? Y esta es la herida del tercer tipo de cierre que se llama cierre diferido o terciario, que se deja como un cierre secundario que granule, pero que al final, como los bordes ya están cerquita, le ponemos punto. ¿Okay? Ese es el cierre diferido. Es importante recordar que para una herida sucia hay que contemplar el tiempo de evolución. ¿Ya? Esto sí es importante. Yo no puedo cerrar inmediatamente una herida que tiene más de 6 horas de evolución, siendo sucia. Jamás, por más que limpio. Por más que la limpio bien, le hago una cura quirúrgica, no debo cerrarla, debo mantenerla abierta para que cierre por segunda intención. Pero si tiene menos de 6 horas, hay que evaluar si hay signos de infección o no. Si hay signos de infección, cierre secundario. Si no hay signos de infección, entonces lo puedo cerrar con puntos, separados por supuesto, ¿no? Puntos separados. Entonces, este diagrama es muy importante para saber cómo debemos manejar las heridas. Y el tratamiento, que ya ustedes comprenderán, es la limpieza de las heridas y por supuesto la hemostasia, si es que hay heridas sangrantes, ¿no? La infiltración con anestésico local, el debridamiento si es que hay tejido necrótico, la aproximación, que puede ser mediante puntos, unas suturas, pueden ser 2 planos, un plano, y finalmente el seguimiento, que hay que ver el pronóstico, cómo va la herida, ¿no? O sea, citar al paciente posteriormente para ver que la herida esté siendo bien cicatrizada. Acá tienen la forma de hemostasia, puede ser digital, puede ser instrumentada, ¿no? Para poder realizar el cierre de la. Sobre todo este tipo de heridas que son bien sangrantes, hay que hacer una buena hemostasia para formar el muñón respectivo a ese nivel, la amputación traumática. En el mercado tenemos estos apósitos biológicos que van a favorecer la hemostasia química, digamos así, ¿no? Son apósitos que tienen oxitocina, y como ustedes saben, es una hormona que produce pues gran astringencia, ¿no? Y favorece la cicatrización y la hemostasia de las heridas. Los cuidados básicos cuando se tienen heridas de este tipo, heridas varicosas, ¿no? O heridas por UPP, también es importante mantenerlas limpias siempre, o la utilización de antibiótico sistémico o la utilización de antibiótico local. El antibiótico local no se debe usar porque no tiene ninguna función, absolutamente. Más función, más efecto tiene el antibiótico sistémico, vía oral o vía endovenosa. ¿Okay? Ahí están las curaciones. Tenemos acá los apósitos, ¿no? 2 tipos de apósito, el apósito primario y el secundario. Y acá están las características de todo apósito que se utiliza. Miren, el primario es el que va directo con la herida, el secundario va por fuera. ¿Okay? Son apósitos biológicos que ayudan bastante.
Generalmente la humedad que lleva, ¿no?, el apósito ayuda a la cicatrización. Son hidrocoloides, como ven acá, que llevan sustancias hemostáticas y que ayudan a la cicatrización. Ahí tienen. Actualmente se está usando la presión negativa para mantener limpias y el cierre de la granulación de grandes heridas, como por ejemplo las escaras. Este es el famoso sistema BAC, que lo estamos usando, pero este es para heridas grandes, ojo, no para heridas pequeñas, ¿okay? Este sistema actúa con presión negativa. Acá hay un drenaje tubular que está aspirando permanentemente, lo cual hace que se forme un ambiente exento de gérmenes aerobios, ¿okay? Entonces se forma un ambiente anaerobio, ¿ya? De tal manera que ayuda al cierre de estas grandes heridas, por ejemplo, ¿no? O si no, de lo contrario, pues la utilización de los llamados injertos o colgajos, ¿no?, que pueden ser los injertos heterólogos o aloinjertos. Aloinjertos cuando son del mismo paciente, también llamados homoinjertos, o heterólogos cuando son de cadáveres, también se pueden utilizar. Ahí están los injertos y colgajos. El colgajo se diferencia del injerto porque lleva su pedículo de irrigación, o sea, una arteria, una vena y un nene. Generalmente los colgajos se rotan de un lado hacia otro para, de esta manera, colocarlos en la zona de herida. Múltiples colgajos y listo. Con esto hemos terminado.